Mesa de Contratación, el podcast de Gobierto en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico. Hola, ¿qué tal estáis? Os damos la bienvenida a Mesa de Contratación, el podcast que hacemos en Gobierto, donde tenemos una solución para gestionar el ciclo de vida de la contratación pública completo. Pues el podcast que tenemos con su versión más cortita, 10 minutos para no liarla, este micropodcast en el que alguien del mundo de la contratación os va a dar consejos para evitar esos problemillas que nos encontramos en nuestro campo de actividad. Y tengo hoy conmigo a Charo Delgado. Hola, Charo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues Charo, que ya pasó por aquí para hablarnos de la contratación en las universidades, que es un tema que tiene mucha tela que cortar, nos viene a hablar de otro tema que tiene todavía más tela que cortar y que siempre provoca dudas, preocupaciones y que creemos que podemos facilitar un poco con unos cuantos consejos, que es básicamente la modificación de los contratos, ¿verdad, Charo? Perfecto. Un tema que no es sencillo, que forma parte de la realidad cotidiana y en el que podemos evitar algunos problemas siguiendo estos consejos. Así que, Charo, la pista es tuya. Adelante. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando estás ejecutando un contrato es que los contratos se ejecutan a riesgo y ventura de los contratistas. De tal manera que, en principio, según dice el artículo 190 de la Ley de Contratos del Sector Público en vigor, debe ejecutarse a tenor de sus cláusulas, según dicen los propios contratos. De todas maneras, ya sabéis que el órgano de contratación tiene una serie de prerrogativas, entre ellas está, siempre sujeto a la ley, siempre dentro del entorno que le marca la ley, tiene la prerrogativa de interpretar, que eso está muy bien, los contratos administrativos, resolver las dudas, proceder a su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público y luego declarar responsabilidad, suspender ejecución, resolver, determinar defectos y demás. Aquí hay dos cosas que son bastante importantes. El primero es que es el órgano de contratación, es decir, es la administración quien interpreta. Nosotros, desde el punto de vista de la administración, que yo soy de administración, siempre lo he sido, la administración es quien interpreta el contrato y resuelve las dudas que ofrece al cumplimiento. Es decir, que es que esto había que modificarlo, dice el contratista. La administración dice, no, pues es que no, porque no estamos al mismo nivel. La administración tiene unos poderes exorbitantes, entre ellos están, pues eso, resolver dudas que ofrece al cumplimiento de contratos e interpretarlos. Con lo cual, todos los que trabajamos en contratos tenemos que interiorizar esto y convendría que los contratistas también. Es decir, que no los interpreta nadie, que nosotros decidimos qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace y por qué se hace. Dentro de los límites de la ley, eso siempre. Dentro de esos límites de la ley, teniendo en cuenta eso, que siempre hay que intentar cumplir el contrato a través de sus cláusulas y que se hace a riesgo y ventura del contratista, es decir, que si pierdes dinero, chico, haberlo pensado antes. O sea, ¿qué le vamos a hacer, no? Hay causas de fuerza mayor, hay cosas que pasan que nadie se esperaba, que, bueno, se pueden tener en cuenta. Pero sin eso, a salvo de eso, cada cual tiene que saber qué oferta, porque además un contrato son 2 años, prorrogable, es verdad que las prórrogas son obligatorias, pero 2 años, 3 años, un máximo de 5 años. El contrato estándar, las obras es lo que duren. Pero los contratos de servicios, de suministros, la prestación sucesiva viene a estar en solo una excepción en ese tiempo. Entonces, pues hay que tener en cuenta lo primero, eso, que no somos iguales y que es la administración quien decide. Si llega el momento en que hay que modificar el contrato por el motivo que sea, hay que tener en cuenta que la modificación la regula la ley en muy poquitos artículos, 203 a 207. El primero lo que dice, básicamente, voy a repetir lo que acabamos de decir, solo que, que es prerrogativa del órgano de contratación y que hay 2 posibilidades. Primero, que esté previsto en los pliegos o que no lo esté. Si lo está, regulado en el artículo 204 y está bien regulado, los pliegos han adquirido firmeza, no han sido recurridos, vinculan a 2 partes sobre la ley del contrato y se modifica tal como digan los pliegos. La otra es que no esté previsto en los pliegos, pero que haya que modificar. Eso de que haya que modificar, siempre hay que tener en cuenta que el que haya, o sea, habrá que modificar siempre que se esté dentro de unos determinados supuestos que regula el artículo 205. El primero es que, en principio, el apartado 2 de 205 tiene 3 partes. El primero
que deviniera necesario añadir obras, suministros, servicios adicionales, siempre que, bueno, el cambio de contratista fuera por cuestiones técnicas o económicas, pero no porque no quisiéramos licitar. La segunda, y que la necesidad de modificar el contrato viene de circunstancias sobrevenidas. Una circunstancia sobrevenida pudo ser en muchos contratos de limpieza, por ejemplo, y de vigilancia, según la responsabilidad de AUPA. Los contratos no podían afrontarlos, se habían venido encima, pero ninguna administración, por diligente que hubiera sido, haya podido prever cuando hizo su contrato que iba a venir una pandemia mundial. Eso no era posible. Bueno. Incluso algunos suministros también se modificaron por razones de interés público. No sé, en el caso de las universidades, que hubo que, cuando volvió la presencialidad, hubo que hacer grupos más pequeños, habilitar más espacios y limpiar las aulas, por ejemplo. O sea, eso nadie podía haberlo previsto. Luego, que la modificación no altera la naturaleza global del contrato y un límite económico. Pero la tercera parte dice cuando las modificaciones no sean sustanciales. Y en este caso hay que justificar por qué no se incluyó en el contrato inicial y luego se considera sustancial. Además, se pone una parte económica, como todo, que es en este caso el 10% en el contrato de servicios y el 15% en obra. Una cosa muy importante es que la modificación no contenga especificaciones que, de haberse incluido en el contrato inicial, hubieran tenido como consecuencia que hubieran acudido más licitadores, se hubiera adjudicado a otra oferta o hubiera presentado los mismos una oferta distinta. Aquí estamos ante el epítome de la prerrogativa del órgano de contratación. ¿Quién decide si eso hubiera pasado? El órgano de contratación. ¿Por qué? Porque es quien interpreta el contrato. Entonces, lo que ocurre es que, claro, siempre estamos sujetos a que luego nos interpreten a nosotros. Pero bueno, las modificaciones son objeto de recurso especial en materia de contratación, es un artículo 44 desde esta ley, si no se ha respetado el 204 para las previstas y el 205 para las no previstas. O sea, se pueden recurrir, ya hay recursos, y hay alguno muy curioso en el que el tribunal dice, pues es sustancial y no se puede modificar. Entonces tú dices, bueno, si es sustancial, pero está en cualquiera de esos dos supuestos, bueno, pues el problema es que con respuesta a una cuestión prejudicial planteado por un juez europeo, no sé exactamente, puede ser búlgaro o de un país de ese entorno, preguntó si era posible modificar un contrato sustancialmente, en el tramo de sustancial, siempre que se cumpliese otro de los requisitos, que fuera imprescindible y tal. Y el tribunal dijo que no, porque se alteraban los motivos, digamos así, la propia esencia de la contratación. O sea, se entraba en una espiral peligrosa en el que vía modificaciones, bueno, aquí lo hemos conocido desgraciadamente durante años y ya no se puede hacer, vía modificaciones se adapta un contrato que debió licitarse de otra manera. Esto es lo que no se puede hacer. ¿Y qué pasa? Que como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo eso, ahora la modificación sustancial ha pasado a un plano superior, digámoslo así. En principio, creo que es bastante pacífica la doctrina de que las modificaciones sustanciales no se pueden realizar, hay que licitarlas. Entonces, como hay que licitarlas, haya pasado lo que haya pasado, pues, el problema es que la modificación, cuando es sustancial, estamos lo antes, cuando se interpreta que es sustancial, salvo que nos hayamos pasado del 15% de los contratos de obra, por ejemplo. Pero esta sentencia del Tribunal de Justicia, que pasó un poco inadvertida, es la que está motivando que los tribunales, para sorpresa de algunos, digan de repente, no, es sustancial y que licitarla. No, porque yo lo estoy justificando en el anterior ya, pero es que es sustancial. Y ha cambiado de plano, por decirlo de alguna manera. Y en esencia nada más. Siempre es mejor, eso es un consejo, la experiencia, siempre es mejor repasar un poquito más, sobre todo los contratos de obras. Siempre es mejor repasar el proyecto un poco y actualizarlo que encontrarte después con un dicto que tienes que modificar. Porque ahora ya modificar supone, primero, un trámite largo, segundo, te lo pueden recurrir y lo puedes perder. Y tercero, en sí mismo el expediente tiene mal aspecto, por decirlo de alguna manera, parece descuidado. Siempre es mejor tardar un poquito más, muy poco, o sea, hay que ir rápido, pero bueno, que enfrentarte a un modificado que te puedan calificar de sustancial y puedas tener un disgusto. Y yo creo que con esto ya es más o menos todo lo que se puede decir de las modificaciones así en 10 minutos. Bueno, pues vamos a recapitular a ver si me he quedado con todo. Primero, hay que dejar claro que las modificaciones es una prerrogativa de la administración, que no hay el contratista es
por así decirlo, sujeto pasivo, que la administración es la que interpreta y decide si hay un interés público que justifique esta modificación, que esta modificación puede ser prevista y que si es prevista tiene que hacerse en los términos de los pliegos y que si es imprevista tiene que ser por fuerza mayor y tiene que ser te por voy a causa. interrumpir. Te voy a interrumpir, Sergio. Por fuerza mayor, Muy no. bien. Tiene que ¿No? ser por una causa objetiva parecida que las Sí. haga imprescindibles. ¿No sé? Fuerza mayor está definido en la ley y son 3 cosas: inundaciones, catástrofes Ujú. y no sé cuál es otra más, pero vamos, ahí está, esas 3. Y La por fuerza eso mayor, la por fuerza eso mayor quería hay que tener cuidado con ella, porque la fuerza mayor es lo que es. Y por eso quería repasar contigo delante. Tiene que ser algo sobrevenido de interés público que no altere la naturaleza sustancial del contrato, que está sujeto a recurso especial en materia de contratación, y de ahí es muy importante tener en cuenta la modificación sustancial del contrato, que hay que adaptar, hay que evitar que las modificaciones supongan una adaptación del contrato a unas condiciones que hubieran obligado a otro tipo o características de licitación, que vale la pena repasar el proyecto, sobre todo en los contratos de obra, bien y echarle un buen vistazo antes de tener que meternos en modificaciones que luego puedan ser complicadas. Y una duda que tenía, cuando hay que sacar una nueva licitación porque esta modificación es sustancial, ¿hay que licitar todo el proyecto o No. puede ser por la parte porque No. esta es importante también, ¿no? A ver, si lo que vayas a licitar altera de tal manera el contrato, ya sea de obras, ya sea de servicios o suministros, que no se puede ejecutar, pues hay que resolver y volver a licitar. Pero se puede licitar perfectamente la parte separada, si es posible, si es materialmente posible. Que Si de es nuevo lo decía el materialmente. órgano de contratación. De nuevo, aunque Vale. contáis ahí, no se puede. Eso la contratación te dice, va a ser que sí. Pues Bueno, exactamente. tendría alguna dificultad de coordinación, pero yo he visto algún caso y luego, pues ya está. Y no es lo mismo No. hacer todo que una parte. Claro. Pues me queda todo mucho más claro y creo que esto ayudará a mucha gente a poder hacer su trabajo mucho mejor. Así que si no hay nada más, Charo, muchísimas gracias por pasarte por aquí una vez más. De acuerdo, de nada, encantada. Y a todos los demás nos vemos muy pronto en otra mesa de contratación. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.